Bienvenidos a este espacio de reflexión. Soy Sandra Elinor Jiménez Rodríguez y hoy vamos a transitar un camino necesario, el de la memoria. En contextos de fractura social, la historia suele utilizarse como un arma para profundizar distancias. Pero hoy nos preguntamos, ¿qué pasaría si lo usamos como un puente? Este diálogo sobre la pedagogía de la memoria no busca hacer una mirada nostálgica al ayer, ni un acto de proselitismo político en el presente. Es ante todo un compromiso ético con el nunca más en nuestra amada Venezuela. No se trata simplemente de aprender cronológicamente lo que pasó, sino de analizar con rigor cómo esos eventos configuran quiénes somos hoy. Debemos ser valientes para reconocer que nuestra historia reciente no ha terminado de ocurrir. Sus efectos, las protestas, las intentonas golpistas, la represión, la crisis institucional, el doloroso proceso migratorio e incluso el reciente bombardeo a la nación en el mes de enero de 2026. No son capítulos cerrados, son vivencias actuales que laten en nuestras aulas y hogares. Nuestro reto es abordar esas realidades sin reproducir narrativas polarizantes, promoviendo la empatía histórica como una herramienta pedagógica transformadora, porque ellas llevan a la muerte, llevan a la destrucción. Y precisamente como nos enseñara Paulo Freire, estamos ante una pedagogía de la esperanza, una apuesta ética y educativa dedicada con urgencia a la reconstrucción del tejido social venezolano. Frecuentemente confundimos memoria con historia. Mientras la historia aspira a la objetividad del dato y la distancia del tiempo, la memoria es un cuerpo vivo, subjetivo, que late en nuestro presente. Educar en la memoria no es un ejercicio de memorización de cronologías bélicas. Es una invitación a desenterrar los procesos humanos, las decisiones y las omisiones que permitieron la escalada de los conflictos. Es la transición definitiva del archivo estático a la herramienta pedagógica. Es entender que el pasado no está enterrado, habita en la morfología de nuestras calles, en la profundidad de nuestros silencios y en la esencia de nuestras esperanzas. Entonces, podemos decir que la historia nos dice qué y cuándo pasó. La memoria nos explica cómo nos sentimos y cómo eso nos fractura o nos une hoy. En la metáfora del silencio, que es muy propicia, lo que no se dice en las familias o en las aulas sobre el pasado reciente, sigue educando a las nuevas generaciones a través del miedo o el resentimiento. Romper ese silencio es un acto de higiene social. Y allí tenemos referentes regionales, no estamos inventando nada. Seguimos el legado de las madres de Plaza de Mayo y las experiencias de Colombia. Esta memoria es un derecho humano fundamental y el cimiento de una paz construida con verdad. Por el otro lado, la historia de Venezuela es un proceso en plena ebullición. La migración, la polarización, las crisis institucionales que antes también les mencioné, no son capítulos de un libro, son nuestras vivencias actuales. Y de allí que nuestra tarea es trascender el estudio del dolor para enfocarnos en la resiliencia comunitaria, que al visibilizar cómo nuestras comunidades se han organizado y han resistido, transformamos al estudiante, ya que no es un espectador pasivo de la tragedia, sino un actor consciente de la transformación social. La escuela se constituye entonces en un epocentro. Esta escuela es el lugar para combatir la amnesia social, dotar al joven de herramientas críticas ante el poder, convirtiendo la memoria en el combustible del cambio y la democracia, son necesarios. Quiero cerrar entonces este punto con: la memoria no busca anclarnos en el odio, sino liberarnos de la repetición. En Venezuela tenemos el deber ético de comenzar nuestro propio proceso de reconocimiento mutuo para que la convivencia sea nuestro nuevo contrato social. La empatía histórica significa ponerse en el lugar del otro,
en su contexto, reconocer el dolor de las familias que perdieron hijos en la represión, pero también el de quienes murieron en intentos golpistas. No se trata de justificar, sino de comprender para no invisibilizar a nadie. Solo así podemos construir una sociedad más inclusiva con una memoria que nos acerque en lugar de separarnos. Analizar nuestro pasado traumático no es abrir heridas, es limpiarlas. La pedagogía de la memoria nos ofrece las herramientas para que en cada escuela y en cada comunidad podamos reconocer que la historia del otro es también parte de nuestra historia nacional. La reconciliación no llegará por un decreto, llegará cuando nuestras aulas sean espacios donde el nunca más se convierta en una práctica diaria de respeto, empatía y justicia. Los invito a que no veamos la memoria como un peso, sino como el cimiento más sólido sobre el cual podemos edificar una Venezuela donde quepamos todos, donde el diálogo sea nuestra mayor fortaleza y la convivencia nuestra meta innegociable. El nunca más es mucho más que una consigna, es un contrato social y una promesa colectiva de futuro. Sin embargo, para que esta promesa sea real, debe sostenerse sobre garantías de no repetición. Nos enfrentamos a una pregunta incómoda. ¿Cómo podemos garantizar que no se repitan los errores si ni siquiera hemos logrado un consenso sobre cuáles fueron? Aquí la pedagogía de la memoria actúa como un sistema de alerta. Nos enseña a identificar las señales tempranas de la barbarie. Ese momento preciso en el que el lenguaje se vuelve violento o cuando empezamos a deshumanizar al vecino por su postura política. Educar es en esencia construir vallas de contención éticas que impidan que la sociedad descienda nuevamente hacia la intolerancia. En ese sentido, yo les presento un primer eje, que sería el contexto venezolano y el reto de la polarización, porque no lo podemos hacer a un lado. De allí que no podemos ignorar el elefante en la habitación. Venezuela es un país herido por la polarización. Enseñar historia reciente aquí parece una misión imposible. El riesgo de que el aula se convierta en una trinchera es real. Por eso, el reto no es convencer al otro de que mi versión es la única, sino crear un espacio seguro, un lugar donde se suspenda el juicio y se priorice la escucha. El docente no es un juez, es un facilitador de preguntas incómodas que nos ayudan a crecer. El segundo eje en el que quiero enfocarme es el del empoderamiento democrático y la ética del cuidado. Acá podemos decir que el horizonte de nuestra propuesta es el nunca más, pero reconocemos que esta premisa es frágil si carece de raíces profundas en la conciencia ciudadana. El nunca más solo es sostenible si el estudiante desarrolla un sentido de agencia y empoderamiento. No basta con la nostalgia o el lamento por la pérdida de la democracia o de algún elemento que la gente considere que lo afecta y que así lo siente. Es imperativo formar ciudadanos que se reconozcan como guardianes responsables de la misma, que se documente, que sepan de qué están hablando, que no repitan lo que otros dicen, carentes de todo sentido, comenzando por plantearnos qué es democracia y buscar y revisar ese contenido para saber si lo que estamos hablando es de un concepto que lo hemos anclado mal concepto o realmente de qué es que estamos hablando. Eso es importante que ese estudiante se reconozca y allí es propicio trabajar con la pregunta, con la mayéutica, con la repregunta que te haces tú en tu esencia como ser. Tocaríamos allí ese elemento de la pregunta en función a lo que nos señala la mayéutica, nos señala Sócrates. Revísate, piensa, analiza. En este sentido, la memoria no es un ancla que nos retiene en el dolor del ayer, sino el cimiento ético sobre el cual se construye la muralla que protege nuestro futuro.
Recordar es un acto de defensa democrática. Nos adentramos en la práctica. Ahora bien, muchos podrían preguntarse, Sandra, todo esto suena profundamente humano y necesario, pero ¿cómo lo llevamos a un aula real, atravesada por la crisis, el cansancio y la fragmentación social? Mi respuesta es clara. Debemos convertir el aula en un laboratorio de paz, donde la memoria deje de ser teoría y se convierta en experiencia viva. Y para ello la metodología clave es la investigación-acción participativa. Porque no buscamos estudiantes que memoricen el dolor, sino sujetos capaces de comprenderlo y transformarlo. Primero propongo el podcast de los abuelos. No busquen un informe frío, busquen la voz, la emoción, la pausa, el silencio que también habla. En un país atravesado por la migración y la distancia afectiva, pidamos a los estudiantes que entrevisten a sus mayores, aunque sea por WhatsApp, y lancemos una pregunta detonante. ¿Cómo convivían con tus vecinos antes de que el país cambiara? Esa pregunta abre una puerta poderosa. Rescata memorias de solidaridad, de comunidad, de cuidado mutuo. El joven descubre entonces algo fundamental, que la violencia y la polarización no son nuestra esencia cultural. Son fracturas históricas que pueden ser sanadas. La oralidad y la memoria colectiva han demostrado ser herramientas pedagógicas profundamente transformadoras para la construcción de la paz. Segundo, trabajaremos la cartografía de la memoria. Tenemos el mapa del barrio, de la comunidad o de la escuela y marquemos no solo los lugares del miedo o del conflicto, sino también los territorios de esperanza, donde hubo una olla comunitaria, donde alguien protegió a un vecino, donde nació una red de apoyo, porque el objetivo no es quedarnos atrapados en el dolor, el objetivo es resignificar. Si una esquina fue escenario de violencia, nuestra tarea pedagógica es imaginar allí un mural, un recital, una jornada cultural, una biblioteca comunitaria. Eso es pedagogía crítica de la memoria. Reclamar simbólicamente el territorio para la vida y para la paz. Y finalmente propongo una dinámica profundamente poderosa. La silla vacía. En un círculo de diálogos, pidamos al joven defender la postura del adulto y al adulto defender la mirada del joven. Esa inversión rompe el prejuicio, desmonta certezas rígidas y genera una experiencia auténtica de alteridad. En el centro del círculo dejamos una silla vacía. Esa silla representa a la Venezuela futura. La Venezuela que todavía no existe, pero que depende de lo que hagamos hoy. Y entonces establecemos una regla ética. Todo lo que digamos aquí debe ser digno de convencer a esa silla vacía de que vale la pena quedarse, reconstruir y creer nuevamente en este país. Porque educar para la memoria no es enseñar a vivir anclados al pasado, es enseñar a recordar de manera crítica para impedir la repetición del daño y abrir posibilidades de reconciliación, dignidad y esperanza. Continuamos con las metodologías o con la praxis. Cuando la política levanta muros de concreto, sospecha y descalificación, el arte abre grietas de luz. Y esas grietas son importantes porque permiten que vuelva a respirar la esperanza. En Venezuela muchas veces han sido nuestros artistas, nuestros poetas, nuestros músicos y muralistas quienes han narrado aquello que la historia oficial no logra decir. Han sido los verdaderos cronistas de lo invisible. Incluso podemos desarrollar ejercicios de poesía colectiva. Imaginemos esto por un momento. Cada estudiante escribe un deseo para Venezuela,
pero con una condición: sin consignas, sin lenguaje partidista, sin repetir discursos heredados, solo deseos humanos. Por eso propongo trabajar la poesía como archivo de memoria, no como un ejercicio ornamental, sino como una herramienta profundamente pedagógica y humana. Tomemos versos, canciones, fragmentos literarios y pidamos al estudiante que identifique qué emoción despierta en él: nostalgia, rabia, esperanza, duelo, resistencia. La poesía se convierte entonces en un espejo emocional y en un refugio simbólico, donde la experiencia individual encuentra eco colectivo. Y cuando unimos todas esas voces, descubrimos algo profundamente revelador. El verdadero pulso de la nación no habla de odio, habla de dignidad, de encuentro, de futuro, de afecto, de posibilidades de volver a mirarnos sin miedo. Además, las investigaciones sobre pedagogía de la memoria destacan precisamente el valor de los lenguajes artísticos como mediaciones fundamentales para trabajar la memoria histórica en la escuela, porque permiten reconstruir vínculos, subjetividades y narrativas colectivas desde la sensibilidad y la creación. En contextos latinoamericanos atravesados por fracturas sociales, experiencias pedagógicas basadas en murales, poesía, teatro y arte comunitario han demostrado fortalecer la identidad cultural, el diálogo intergeneracional y el sentido de pertenencia. Porque al final la memoria que no logra transformarse en expresión artística corre el riesgo de convertirse únicamente en herida. Pero cuando el dolor encuentra una forma estética de ser compartido, puede comenzar a transformarse en conciencia, en comunidad y también en posibilidad de reconciliación. Debemos caminar con cautela. Existe una memoria tóxica que no busca sanar, sino perpetuar el resentimiento para justificar nuevas violencias. Esa memoria no libera, encadena las sociedades al pasado. Nuestra propuesta se fundamenta en la justicia restaurativa. No educamos para castigar perpetuamente, sino para reparar el tejido social. Debemos enseñar a nuestros estudiantes a distinguir entre el deseo de venganza y el derecho a la verdad. La memoria debe ser un acto de liberación. Como facilitadores, nuestra misión es ayudar a los jóvenes a soltar el lastre del odio para que puedan caminar más ligeros hacia el futuro. La justicia que buscamos es la que permite que el sistema, nuestra sociedad, vuelva a ser funcional y humana. Recordar es un acto de higiene ética. Limpiamos la herida no para que duela más, sino para que finalmente cierre de manera sana. Llegamos al final de este recorrido, pero el trabajo apenas comienza. La reconciliación de Venezuela no vendrá de un decreto, sino de la voluntad de cada uno de nosotros de mirar el pasado con honestidad y al futuro con esperanza. La paz no es la ausencia de conflictos, es la presencia de una memoria compartida y respetuosa. Los invito a ser sembradores de esta pedagogía en sus espacios, en sus familias, en sus aulas, porque recordar con amor es la forma más valiente de construir el futuro. Muchas gracias.